Sean todos, sean todos bienvenidos a esta exposición que será tratada por Wilmer Guzmán y Nirauli Diplan. La misma se abordará sobre las bacterias de importancia agrícola. ¿Qué son las bacterias? Pues las bacterias son organismos procariontes unicelulares que se encuentran en todas las partes de la Tierra. Son vitales para los ecosistemas del planeta y algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y de presión. Como por ejemplo, en las profundidades del mar o incluso en desechos tóxicos. Pues el cuerpo humano está lleno de bacterias. De hecho, se estima que contiene más bacterias que célula humana. La mayoría de las bacterias que se encuentran en nuestro organismo no producen ningún tipo de daño. Al contrario, algunas son beneficiosas. Y estas sirven para regular lo que es el cuerpo y poder evitar que otras bacterias dañinas y más grandes sigan creciendo. Por otra parte, existen un sinnúmero de bacterias que provocan enfermedades. Sin embargo, en el ámbito de la agricultura tenemos diferentes variantes, pero primero debemos centrarnos en qué son los biofertilizantes o qué es la biofertilización. Esto no es nada más ni nada menos que la utilización de bacterias complementadas con otros componentes para fertilizar el suelo, de manera que se obtengan productos sanos y de buena calidad, evitando así la erosión del suelo y manteniendo los nutrientes, de modo que los frutos sembrados se desarrollen en el tiempo esperado y además de que no presenten plagas u otros elementos que resulten dañinos para el ser humano. Ahora bien, ¿por qué estas bacterias son utilizadas en la agricultura? Pues los microorganismos son imprescindibles para mantener la fertilidad de lo que es el suelo, para desarrollar cultivos sanos y vigorosos. Y sin saberlo, además, el hombre viene utilizándolos desde hace milenios para el beneficio propio, ya sea en la sanidad y en la elaboración de alimentos. Hace pocos años, los microorganismos destinados al uso agrícola están ganando importancia, dado a que han comprobado sus resultados positivos. Pero, resumiendo todo, su utilización recae en la obtención de suelos fértiles, ricos en nutrientes y aptos para la agricultura y la elaboración de alimentos. Sin embargo, esta no es toda su importancia, ya que como vemos aquí, tenemos dos muestras, en la cual vemos plantas con bastantes raíces y otras en las cuales simplemente se aprecian raíces muy pequeñas. Esto se debe a la diferencia que hay entre los suelos. Por ejemplo, donde vemos todas las raíces es donde se está utilizando eh, fertilizantes en base a bacterias o el suelo fue trabajado en base a X nutrientes para que proliferaran las bacterias. Sin embargo, como bien dijo nuestra compañera Nirable al inicio, no todas las bacterias son beneficiosas para el ser humano. Por lo tanto, solamente se utilizan algunas, porque otras desencadenarían daños irreversibles en el ser humano. Aunque muchas veces hemos escuchado a nuestros padres decir que cuando compramos una lechuga o un repollo, si tienen gusano, es porque es natural. Existen contradicciones en esto porque
Cuando obtenemos gusanos en las verduras es porque ese alimento no estuvo expuesto a herbicidas u otros fertilizantes que causan daños a las plantas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de fertilizantes, los cuales pueden ser tanto beneficiosos como dañinos para el ser humano, pero al trabajar con bacterias y las bacterias indicadas de por sí, se obtienen frutos adecuados para el consumo y además permiten que la tierra siga avanzando y no se degrade, es decir, que no pierda su composición. ¿Cuáles bacterias son las adecuadas para la agricultura? Pues en cuanto a los microorganismos utilizables como fertilizantes, existen una multitud de trabajos sobre las bacterias aplicables para la mejora de los cultivos. Y cada vez son más las publicaciones e investigaciones que se han estado haciendo sobre la ventaja de su uso como alternativa a los insumos agrícolas utilizados hasta ahora. Dentro de los candidatos para su uso de fertilización, la lista es bastante extensa y en constante aumento. En principio, destacaría diversas especies de género de bacterias, como Pseudomonas, Lactobacillus, Azotobacter, entre otras. Esas son ya las más importantes. Entonces, ¿cuáles avances se tienen con esas bacterias? Como ya hemos mencionado anteriormente, el fruto se desarrolla de manera correcta. Además de que el suelo no se erosiona. Cuando el suelo se erosiona es porque le falta agua, le faltan nutrientes, se realizan abusos en la agricultura. Es decir, cuando hablo de abuso me refiero a que siembran X fruta, luego se cosecha y se siembra nuevamente y al suelo no se le da un periodo de preparación, se le echa abonos ni nada por el estilo. Es decir, que no se respetan los tiempos adecuados. Pero mediante esos abonos y el uso de bacterias adecuadas, se puede evitar esos daños en el suelo, ya que esto es un poco más controlado y las consecuencias, las causas y consecuencias son equilibradas. Por lo tanto, el suelo no se degrada y se obtienen frutos adecuados para el consumo humano. Dentro de las ventajas complementarias de cultivo en las bacterias, puedo recalcar o resaltar la más importante. Y es que estos microorganismos actúan también como agentes para un efecto de control biológico. De esta forma, van a reducir los microorganismos indeseables, es decir, dañinos o nocivos, favoreciendo a aquellos que son útiles y positivos. Con ello incrementaremos lo que es la productividad y hay muchos hongos en el suelo que se benefician de las plantas. Algunas bacterias van a generar determinados metabolitos para el cultivo, como en el caso de vitaminas, enzimas y diferentes compuestos beneficiosos. Principalmente, la planta absorbe estas bacterias, por así decirlo, mediante las raíces. Y esos nutrientes estimularán el crecimiento y el desarrollo vegetal y aumentar lo que es la capacidad de retención del terreno y su prosperidad. Entonces, luego de comprender que las bacterias no son simplemente dañinas para el ser humano, ya que como se dijo también en la introducción, nuestro cuerpo está compuesta, hay más células, hay más bacterias que células en nuestro cuerpo. Por lo tanto, debemos entender y a través luego de haber escuchado el tema, comprender que no solamente en nuestro cuerpo, sino que en nuestro entorno, de modo que ayudan tanto a nuestros procesos de alimentación y sustentación, teniendo en cuenta que mediante estas bacterias se pueden
añadir o se pueden obtener esos nutrientes que las plantas necesitan, tanto como es el nitrógeno y el fósforo, que son sumamente necesarios e indispensables para el desarrollo de las plantas. Entonces, luego de haber compartido este tema tan interesante con ustedes, deseamos que si les genera mayor intriga o curiosidad, sigan investigando porque son cosas que pueden aplicar tanto en su jardín o realizarlo como pasatiempo en su hogar. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Tengan un feliz resto del día.